Desde 2009 se estableció que la carta de porte sea un documento obligatorio para el traslado de granos. El formulario debía confeccionarse por el sujeto en origen y una vez realizada la carga. Para aquellos casos de transporte por vía terrestre se debe solicitar el Código de Transabilidad de Granos, el CTG, asociado a esta carta de porte. Hasta entonces las cartas de porte se debían solicitar por la página de AFIP. Una vez que la AFIP las autorizaba, había que descargar esos PDF para luego ir a otro sitio web y hacer la carga de datos. A partir del 1 de noviembre se establece la carta de porte electrónica como único documento válido para el transporte de granos. Los transportes involucrados son el transporte ferroviario y el transporte automotor. Tenemos como única excepción el transporte internacional, siempre y cuando las operaciones de importación y exportación se encuentren reguladas por la normativa vigente. Los sujetos obligados a realizar las cartas de porte son todos aquellos que se encuentren incluidos en el Sistema Integral Simplificado Agropecuario, que este registro se implementó para simplificar todos los registros del comercio de granos. ¿Qué pasa si yo no hago la carta de porte? La carta de porte electrónica se considera obligatoria a partir del 1 de noviembre y en caso de yo incumplir esta normativa puede ser causal de suspensión y exclusión del régimen RUCA. Las ventajas de esta nueva carta de porte electrónica es que en un solo paso hacemos la solicitud, emisión y carga. Los datos se cargan sistemáticamente, evitando errores. Se crea un nuevo rubro que es el de contingencias, que es para cuando el camión no llega a destino. Este comprobante va a tener un código de barra y un código QR. Dentro de ese código QR vamos a poder ver los datos de origen y de destino. Se van a poder validar online el stock de granos y todas las partes implicadas van a poder acceder al comprobante. Los medios por los cuales se puede emitir una carta de porte electrónica es a través de web service o a través del servicio que tiene la página de AFIP denominado cartas de porte electrónica. Los requisitos que se deben cumplir para poder emitir una carta de porte es que se tenga la cuita activa, que tengan los datos biométricos registrados y aprobados, que tengan las presentaciones de las declaraciones juradas de IVA de los últimos 12 periodos fiscales y los de la Seguridad Social, si correspondiere, y la última declaración jurada de ganancias del último periodo fiscal vencido. También es necesario contar con el domicilio fiscal electrónico. Es interesante ver en la página de AFIP, en su micrositio denominado Actividades Agropecuarias, hay una sección que trata sobre la carta de porte electrónica, donde detalla los pasos para, mediante el aplicativo web, completar una carta de porte electrónica. Principalmente en el inicio, en lo que sería la solicitud de la emisión, se deben completar datos relacionados a quién emite la carta de porte. Se debe determinar si quien emite la carta de porte es productor o no. Esto es importante porque al determinar si quien emite la carta de porte es un productor, el mismo sistema trae automáticamente los datos de los establecimientos que este productor tiene declarados en el SISA. En caso de que quien emite la carta de porte sea, por ejemplo, un acopio, los datos que va a traer el sistema van a ser de las plantas que este acopio tenga declarados en el registro de movimientos y stock de cereales. Una vez que se completan todos los datos del emisor, se pasa a la parte donde se completan los datos de los intervinientes, y esta es una de las novedades que trae esta nueva resolución, porque con esta reforma se van a poder informar todas las partes que intervienen dentro del traslado de cereal en la misma carta de porte.
El sistema permite informar al remitente comercial productor, que en este caso sería un campo donde se coloca el quit del productor, para los casos en que éste tenga depositado cereal en una planta y necesite realizar un retiro de los mismos. También está lo que es el remitente comercial venta primaria, donde se podría llegar a declarar el quit del comprador que participa en la venta primaria del cereal y sería el encargado de emitir la liquidación primaria de granos. Está la posibilidad también de declarar hasta 2 remitentes comerciales de venta secundaria, es decir, aquellos compradores que participan en la venta secundaria de granos. Y se puede también declarar dos tipos de corredores, aquel que participe en la primera instancia en una venta primaria y al que participe en una venta secundaria. Una vez finalizada la carga de los quit intervinientes, en caso de que existieran, se procede a lo que es la carga de datos relacionados a los cereales a transportar. También se declara lo que es el quit de la empresa transportista, del chofer, patentes y cantidad de kilogramos de cereal y tipo de grano. Hasta este momento, lo más importante que tiene este sistema es que va realizando una validación de datos automática. Por cada quit que se declare, por cada dato, por ejemplo, en caso de los kilos de granos, el sistema los va validando. Con esto quiero decir que si se declara un quit, el sistema va a corroborar que ese quit se encuentre activo, que se encuentre declarado en el CISA si es un productor o que se encuentre declarado en el RUCA, en la categoría que corresponda en caso de ser un operador. Con respecto a lo que es la cantidad de kilos que se trasladan o el tipo de cereal, también lo valida con lo que se declara previamente en CISA. Por eso es importante saber que todas las declaraciones de información productiva 1 y 2 y las registraciones en RUCA se encuentren vigentes al momento de emitir una carta de porte electrónica. Por último, se van a tener que completar los datos relacionados al destino del viaje. En este caso, se va a tener que declarar el quit del destinatario, los kilómetros a recorrer, la fecha y hora de partida del viaje, entre otras cuestiones. Una de las ventajas que tiene utilizar este tipo de sistemas es que el mismo permite que toda esta carga de datos permanezcan en estado borrador previo a la emisión de la carta de porte, lo que nos permite que se pueda ir completando la carta de porte, que el sistema mismo vaya haciendo todos los controles necesarios de validación de datos y que en caso de inconsistencia se las pueda corregir con anticipación al viaje. Una vez que todos los datos se encuentran validados, la carta de porte ya estaría lista para emitirse. En el momento en que se emite, la emisión debe realizarse dentro de las 72 horas previas al viaje y una vez que se emite, la misma sale ya con el CTG vinculado. Esto es una simplificación en trabajo porque significa que no se van a tener que cargar 2 veces los mismos datos. Una vez que se emite la carta de porte, la validez, o sea, el plazo de vencimiento de la misma, va a depender de lo que le otorgue el sistema en base a la cantidad de kilómetros a recorrer. A su vez, las cartas de porte automotor van a tener como un plazo máximo de vencimiento de 5 días y las ferroviarias un plazo máximo de 30 días. Este plazo se va a poder ver interrumpido en el caso de que se informen contingencias, o sea, situaciones que impidan que el viaje continúe en condiciones normales. Una vez emitida se puede descargar en formato PDF o se puede imprimir. En el caso de que autoridad competente solicite este tipo de documento, va a ser tan válido la carta de porte impresa como la carta de porte que podamos llegar a mostrar en formato PDF desde un celular.
En caso de querer consultar una carta de porte electrónica o en caso de que alguna autoridad competente lo solicite, los medios para poder hacerlo son a través de mensaje de texto, enviando un mensaje al número 2347, se coloca el número de patente del transporte o el número de CTG y se puede consultar si esa carta de porte está activa. También se puede consultar a través de un código QR que se emite también en lo que es la carta de porte, con aplicativos para escanear ese código QR. Y lo que es el servicio más completo, que es el que muestra todos los datos de la carta de porte de manera completa, es el servicio web que tiene la página de AFIP denominado Cartas de Porte Electrónica, en el mismo donde se solicita la emisión. Como último paso quedaría lo que sería la confirmación de la carta de porte electrónica. En este caso quedaría a cargo de quien recibe la mercadería. Primero se tiene que hacer una confirmación de arribo, que sería cuando el transporte llega a destino, y por último la confirmación definitiva, que es donde en la sección donde se declaran la cantidad de kilos exactas que se descargan. Otra de las ventajas que tiene esta nueva modalidad de carta de porte es que el sistema permite, como había mencionado anteriormente, informar contingencias, es decir, situaciones que impidan el recorrido normal el traslado normal de los cereales, como también permite informar desvíos y rechazos de carta de porte. Lo que permite también, que es otra de las ventajas, es que todas las partes intervinientes que participan dentro del traslado del cereal van a poder conocer o tomar conocimiento del estado de la carta de porte o de este tipo de contingencias y desvíos que se informan a través del servicio web de AFIP. La carta de porte flete corto es emitida por el operador, pero es para el productor. Los requisitos que deben cumplir es: el operador debe estar inscrito en el RUCA, se debe encontrar en situación 1 o 2 de CISA, el quit sujeto de origen debe ser igual al quit sujeto destino, y esta carta de porte debe ser aprobada por el productor. Los pasos son: ingresamos al sitio web de AFIP, carta de porte electrónica, a la solicitud de carta de porte flete corto. Una vez que cargamos los datos, después va a quedar en la espera a que el productor nos la apruebe, esto si no detecta ninguna inconsistencia, y luego la vamos a poder descargar. Bueno, como ya dijimos anteriormente, la carta de porte electrónica comienza a ser obligatoria a partir del 1 de noviembre.